¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen ocupar un espacio permanente en tu mente, incluso cuando ya no están físicamente presentes? ¿Has notado cómo ciertos individuos tienen la capacidad de influir en tus decisiones sin decir una palabra? ¿Recuerdas cuando eras niño y bastaba una mirada de cierta persona para alterar completamente tu comportamiento? Maquiavelo escribió: «Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, pues a todos es dado ver, pero palpar a pocos». Ahora imagina esto. Despiertas a mitad de la noche y sientes una presencia en tu habitación. No es física, es mental. Alguien ha construido un palacio dentro de tu mente y ahora vive ahí, influyendo en cada pensamiento, sin que puedas expulsarlo. Lo que experimentas no es paranoia. Es el resultado de una estrategia silenciosa, un arte oscuro que pocos dominan pero todos sufren. La infiltración total en la psique ajena. Hoy voy a revelarte el mecanismo que permite a ciertos individuos habitar permanentemente en la mente de otros. ¿Y por qué? Una vez dentro, es casi imposible sacarlos. La creencia más peligrosa que alberga el ser humano no es que pueda ser engañado, sino que puede reconocer cuándo está siendo engañado. Vives bajo la ilusión de que tus pensamientos te pertenecen, de que tus decisiones son genuinamente tuyas, de que la voz que escuchas dentro de tu cabeza es exclusivamente la tuya. Esta es la primera y más importante puerta que el estratega mental debe atravesar: la falsa seguridad de tu autonomía psíquica. Maquiavelo entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana. La mente no es una fortaleza impenetrable, sino una ciudad con múltiples entradas desprotegidas. Mientras vigilas la puerta principal, la razón consciente, dejas sin guardia las ventanas, los pasajes subterráneos, las grietas en los muros. El maestro de la influencia mental no ataca frontalmente la ciudadela de tu conciencia. Se infiltra sigilosamente a través de esos accesos desatendidos. Observa con honestidad brutal tus últimas 5 decisiones importantes. ¿Cuántas de ellas fueron realmente tuyas? ¿Cuántas fueron susurradas en tu oído por voces que ahora consideras propias, pero que alguna vez fueron ajenas? La ilusión de la autonomía mental es precisamente eso, una ilusión. Y como todas las ilusiones efectivas, su poder reside en que no percibes que es una ilusión. Cuando alguien busca entrar en tu mente para quedarse, no comienza contradiciéndote o enfrentándote, comienza dándote la razón, comienza mimetizándose con tus propios patrones de pensamiento hasta volverse indistinguible de ellos. Como el parásito que modifica la química cerebral de su huésped, el ocupante mental primero se hace invisible, luego indispensable. No te dice qué pensar. Crea el entorno para que llegues, por ti mismo, a las conclusiones que desea. La estrategia maquiavélica por excelencia no es la confrontación, sino la infiltración. No busca vencerte, sino convertirse en ti. Y este proceso comienza explotando la primera vulnerabilidad: tu necesidad de validación. Todos, sin excepción, albergamos un hambre insaciable por ser comprendidos, validados, reconocidos. Este hambre es la grieta por donde la sombra del otro comienza su invasión. El manipulador experto primero te escucha con una atención que parece casi sobrenatural. Te hace sentir visto, comprendido en un nivel que quizá nunca antes habías experimentado. Utiliza el silencio como lienzo donde proyectas tus más profundos deseos de reconocimiento. Y cuando habla, es para darte precisamente lo que has estado buscando toda tu vida: la sensación de que, por fin, alguien comprende la compleja arquitectura de tu mundo interior. Esta validación no es aleatoria, es estratégica, selectiva. Valida específicamente aquellas partes de ti que son más útiles para sus propósitos. Refuerza los aspectos que crean dependencia, mientras sutilmente desalienta los que promueven tu autonomía. Como un jardinero, poda y cultiva tu mente, dejando florecer solo lo que le sirve. No confundas esta táctica con simple manipulación emocional. Es mucho más sofisticada. No busca generar emociones pasajeras, sino instalar filtros perceptuales permanentes. El objetivo final no es que hagas algo específico hoy, es que veas el mundo a través de un lente particular, mañana, y pasado mañana, y siempre. No busca tu obediencia temporal, sino tu conversión permanente. La técnica del espejo distorsionado es particularmente efectiva. Consiste en reflejar tus propios pensamientos de vuelta hacia ti, pero con sutiles alteraciones, casi imperceptibles. Como el agua que lentamente desgasta la roca,
Estas pequeñas distorsiones van remodelando tu percepción sin activar tus alarmas. Tu mente, ese territorio que creías soberano, comienza a poblarse de ideas que parecen tuyas pero tienen otro arquitecto. Observa cómo las personas verdaderamente influyentes rara vez te dicen directamente qué hacer. En lugar de ello, narran historias donde el personaje, en circunstancias similares a las tuyas, toma la decisión que ellos quieren que tomes. Plantan semillas narrativas que germinarán cuando enfrentes situaciones específicas. No te dan órdenes, te programan respuestas. La paradoja más inquietante es que cuanto más inteligente te consideras, más vulnerable eres a esta forma de infiltración. La inteligencia sin autoconciencia es el terreno más fértil para la influencia externa. Tu capacidad de racionalizar te convierte en el cómplice perfecto de tu propia conquista mental. Mientras crees que estás evaluando críticamente la información, estás siguiendo caminos de pensamiento cuidadosamente diseñados por otros. La verdad incómoda es que no necesitas ser débil para ser influenciable. Solo necesitas ser humano. La necesidad de coherencia, de narrativas que den sentido a tu existencia, de validación externa. Estos no son defectos, son el tejido mismo de nuestra psicología, y es precisamente por ello que son tan explotables. El estratega maquiavélico comprende que no necesita atacar tus defensas, solo necesita redirigirlas. No busca destruir tus muros, sino convertirse en el arquitecto que decide dónde construirlos. Y lo hace tan gradualmente que cuando te das cuenta de que hay un extraño viviendo en tu mente, ya lo consideras familia. La infiltración mental completa no ocurre de golpe. Es un proceso de erosión constante, de pequeñas concesiones que parecen inocuas en el momento, pero que, acumuladas, transforman radicalmente el paisaje de tu mente. Como la rana en agua que se calienta lentamente, no percibes el peligro hasta que es demasiado tarde para escapar. Lo que hace esta estrategia verdaderamente maquiavélica es que opera bajo el radar de tu conciencia crítica. No reconoces la influencia como externa porque ha sido incorporada a tu propio sistema de pensamiento. La voz del otro se ha fusionado con tu diálogo interno. Sus prioridades se han convertido en tus preocupaciones. Sus juicios ahora forman parte de tu sistema de valores. Y así, sin violencia, sin coerción, sin que siquiera lo notes, tu mente ha sido ocupada. La ciudadela ha caído no porque los muros fueran derribados, sino porque el invasor fue invitado a entrar, disfrazado de amigo. El verdadero poder no reside en estar presente, sino en nunca estar completamente ausente. Esta es la esencia de lo que llamamos presencia fantasma. Un estado en el que has abandonado físicamente el espacio del otro, pero continúas habitando su mundo mental. Es el arte de convertirte en un espectro psíquico que susurra incluso en el silencio, que influye incluso en la distancia. Maquiavelo comprendió que para gobernar no es necesario estar siempre visible. Basta con crear sistemas que funcionen en tu ausencia. La mente humana es uno de esos sistemas, quizá el más sofisticado. Una vez programada adecuadamente, seguirá ejecutando comandos sin necesidad de supervisión constante. El maestro de la influencia mental no busca ser una presencia permanente y agotadora. Busca convertirse en una arquitectura invisible que sostiene el pensamiento del otro. Piensa en esas personas que, aún estando lejos, determinan tus acciones. ¿Qué diría mi padre si hiciera esto? ¿Cómo reaccionaría mi pareja ante esta decisión? ¿Qué pensaría mi mentor de esta elección? Sus voces están tan integradas en tu sistema de pensamiento que no necesitan estar físicamente presentes para influirte. Han logrado lo que todo estratega maquiavélico anhela: la autonomía de su influencia. La presencia fantasma se cultiva a través de lo que podríamos llamar anclajes emocionales. Estos son estímulos específicos, frases, gestos, situaciones, que quedan vinculados a estados emocionales intensos que provocaste en el otro. El cerebro humano es una máquina de asociaciones. Una vez creada la conexión entre un estímulo y una respuesta emocional, puede activarse automáticamente. Así, una simple palabra puede desencadenar todo un sistema de pensamiento previamente instalado. El uso estratégico de la intermitencia es crucial. La presencia constante genera habituación. La intermitencia crea adicción. Es el mismo principio que hace que los juegos de azar sean tan adictivos. La recompensa impredecible mantiene al cerebro en un estado de alerta y anticipación perpetuas. Cuando alternas momentos de atención absoluta con periodos de distancia emocional,
Creas un patrón de ansiedad y alivio que mantiene al otro permanentemente enfocado en ti, incluso cuando no estás. Observa cómo funciona esta dinámica en las relaciones más intensas. La persona que ocupa constantemente tus pensamientos no es aquella que siempre está disponible, sino la que oscila entre la presencia total y la ausencia desconcertante. No es quien te da certezas, sino quien te mantiene en la incertidumbre. El cerebro humano está diseñado para resolver problemas, para buscar patrones, para completar lo incompleto. Una presencia inconsistente es un rompecabezas permanentemente inacabado que la mente no puede dejar de intentar resolver. El silencio calculado es otra herramienta fundamental. La ausencia de comunicación no es ausencia de mensaje. El silencio crea un vacío que el otro llenará con sus propias proyecciones, temores y esperanzas. Es un lienzo en blanco donde la mente del otro pintará precisamente aquello que más le afecta. Y mientras intenta descifrar tu silencio, estás ocupando su espacio mental sin decir una palabra. La técnica de los bucles abiertos consiste en iniciar conversaciones, ideas o situaciones emocionales sin resolverlas completamente. Dejas hilos narrativos colgando, preguntas sin responder, tensiones sin resolver. Estos bucles abiertos actúan como programas que siguen ejecutándose en segundo plano en la mente del otro, consumiendo energía psíquica, incluso cuando está enfocado en otras tareas. Su mente, inconscientemente, sigue intentando cerrar esos bucles que dejaste abiertos. La verdadera maestría en la presencia fantasma se alcanza cuando logras que el otro internalice tu voz crítica. Ya no necesitas señalar sus errores. Él mismo se los señalará con tu voz. No necesitas expresar desaprobación. Él la sentirá ante acciones que intuye que desaprobarías. Has conseguido instalar un representante permanente en su psique, un embajador que vela por tus intereses cuando no estás presente. Esta forma de influencia es particularmente poderosa porque opera desde dentro del sistema. No es una fuerza externa que puede ser identificada y resistida, sino una parte integrada del propio aparato psíquico del otro. Como un virus que ha reescrito partes del código genético de la célula huésped, tu influencia ahora es parte del funcionamiento normal de su mente. El fenómeno de la presencia de autoridad amplifica este efecto. Cuando te posicionas como una figura de autoridad en determinado ámbito, intelectual, moral, emocional, tus juicios adquieren un peso desproporcionado. Ya no son simples opiniones, son veredictos. El otro los internaliza no como perspectivas a considerar, sino como verdades a acatar. Tu voz se convierte en la voz del superyo, esa instancia psíquica que juzga y evalúa desde una posición de autoridad incuestionable. Los rituales compartidos crean otro tipo de anclaje. Cuando estableces patrones de interacción específicos y repetitivos, estás creando surcos neurales, caminos preferentes en el cerebro del otro. Estos rituales, desde conversaciones recurrentes hasta gestos compartidos, se convierten en plantillas que la mente reproduce automáticamente, activando todo el sistema de pensamiento asociado a ellos. Incluso en tu ausencia, el ritual te invoca. La resonancia emocional es quizás la técnica más sutil y efectiva. Consiste en sintonizar con el estado emocional del otro tan precisamente que se crea una especie de enlace empático. Una vez establecido este enlace, puedes guiar gradualmente sus emociones hacia donde deseas. Como dos diapasones que vibran en la misma frecuencia, su estado emocional comienza a seguir al tuyo. Y dado que las emociones preceden y moldean el pensamiento, quien controla el estado emocional del otro controla indirectamente su proceso de pensamiento. Lo que hace verdaderamente insidioso este tipo de influencia es que opera bajo la apariencia de la libre elección. El otro siente que está tomando sus propias decisiones, siguiendo sus propios deseos, cuando en realidad está ejecutando programas instalados en su sistema. La ilusión de autonomía se mantiene intacta mientras su mente es sutilmente coreografiada. Y así, la presencia fantasma se convierte en la forma más eficiente de ocupación mental. No requiere tu atención constante, no consume tu energía, no activa las defensas del otro. Opera silenciosamente en segundo plano, moldeando percepciones, inclinando decisiones, filtrando la realidad. No estás físicamente allí, pero nunca te has ido realmente. Has trascendido la necesidad de presencia física. Ahora existes como una arquitectura de pensamiento en la mente del otro. La vulnerabilidad no es solo un estado emocional, es una moneda de intercambio.
quizás la más valiosa en el mercado de la influencia psicológica. Quien entiende la economía de la vulnerabilidad posee la llave maestra para acceder a las cámaras más profundas de la mente ajena. No es casualidad que Maquiavelo, ese frío analista del poder, prestara tanta atención a las debilidades humanas. Comprendió que son precisamente estas fragilidades las que hacen predecible, y por tanto manipulable, el comportamiento humano. Existe una paradoja fundamental en la vulnerabilidad. Mientras creemos que nos protegemos ocultándola, es precisamente esta ocultación la que nos vuelve más susceptibles a la manipulación. Aquello que negamos, que escondemos incluso de nosotros mismos, se convierte en nuestro punto ciego, en la puerta trasera por donde el estratega mental accede sin resistencia. El primer principio de esta economía es que toda vulnerabilidad busca ser reconocida, aunque sea de forma inconsciente. Las heridas psíquicas, como las físicas, piden atención. La persona que identifica tu vulnerabilidad, especialmente aquella que ni tú mismo has reconocido plenamente, adquiere un poder extraordinario, el poder de la visión profunda. Te sientes visto, comprendido en niveles que quizá nunca antes habías experimentado. Esta sensación de ser realmente visto es tan poderosa, tan adictiva, que estarás dispuesto a pagar casi cualquier precio por mantenerla. El segundo principio es que las vulnerabilidades pueden ser manufacturadas. No se trata solo de identificar las fracturas existentes, sino de crear nuevas. Esto se logra a través de lo que podríamos llamar sistemas de validación condicional. Te valido intensamente bajo ciertas condiciones específicas, creando así una dependencia de esa validación. Cuando la validación se retira estratégicamente, se genera una herida, una nueva vulnerabilidad que antes no existía y que ahora puede ser explotada. Observa cómo funciona la técnica del hot and cold, el calor y el frío emocional alternados. Primero se ofrece una conexión emocional intensa, una validación profunda, un reconocimiento total. Luego, sin explicación aparente, todo eso se retira. Este patrón repetido genera un tipo particular de trauma, una vulnerabilidad adquirida, el miedo al abandono emocional. Una vez instalada esta vulnerabilidad, la persona estará dispuesta a hacer casi cualquier cosa para evitar ese abandono, para recuperar la conexión perdida. El tercer principio es el intercambio asimétrico de vulnerabilidades. El estratega maquiavélico parece abrirse, parece mostrarse vulnerable, pero lo hace de forma calculada. Revela aspectos de sí mismo que, aunque parecen íntimos, son en realidad superficiales o incluso manufacturados para la ocasión. Esta aparente apertura invita a una reciprocidad genuina. Tú te abres realmente, exponiendo vulnerabilidades auténticas. El resultado es una asimetría informacional que crea una ventaja estratégica. La confesión estratégica es una variante sofisticada de esta táctica. Consiste en revelar secretos o debilidades cuidadosamente seleccionados que, en realidad, humanizan al estratega y aumentan la confianza sin comprometer su posición. Como el jugador de póker que muestra una mano mediocre para hacer creer que juega descuidadamente, estas confesiones son señuelos que distraen de las verdaderas intenciones. El cuarto principio es la explotación de la necesidad universal de redención. Todos cargamos con culpas, con la sensación de haber fallado en algún aspecto fundamental. El estratega maquiavélico ofrece algo invaluable: la absolución, la posibilidad de la redención. Yo te acepto a pesar de tus fallos, a pesar de lo que otros no han podido aceptar. Esta aceptación incondicional aparente crea una deuda psicológica que puede ser cobrada posteriormente en forma de influencia. La técnica del salvador herido es particularmente efectiva. El estratega se presenta como alguien que ha atravesado los mismos infiernos que tú, pero que ha encontrado la salida. Alguien que comprende tu dolor porque lo ha vivido, pero que puede ofrecerte una mano para salir del pozo. Esta combinación de empatía por experiencia compartida y promesa de salvación crea un vínculo de dependencia casi imposible de romper. El quinto principio es la creación de espacios seguros controlados. Se genera un entorno, físico o psicológico, donde el otro siente que puede ser vulnerable sin consecuencias negativas. Un santuario en medio de un mundo hostil. Pero este santuario tiene un guardián, y el precio de la admisión es la lealtad. Una vez establecida esta dinámica, la mera sugerencia de expulsión de ese espacio seguro se convierte en una poderosa herramienta de control.
Jung señaló que, donde hay amor, hay también vulnerabilidad. El estratega maquiavélico invierte esta ecuación. Donde hay vulnerabilidad, puede manufacturarse la sensación de amor. Al activar los mismos circuitos neurales que el amor verdadero, conexión profunda, comprensión, validación, seguridad, se crea una simulación tan convincente que resulta prácticamente indistinguible del original. El sexto principio, quizás el más perturbador, es la explotación de la vulnerabilidad creada por el trauma. Las experiencias traumáticas fragmentan la psique, creando disociaciones, puntos ciegos, reacciones automáticas. El estratega que identifica estos patrones puede activarlos a voluntad. Puede provocar estados regresivos donde el otro responde no desde su adulto funcional, sino desde su niño herido. En este estado, la capacidad de discernimiento crítico queda anulada. La técnica del reparenting tóxico explota precisamente esta dinámica. El estratega se posiciona como la figura parental que nunca tuviste, ofreciendo el cuidado, la validación y la orientación que te fueron negados en la infancia. Esta relación aparentemente sanadora crea una dependencia tan profunda que la mera idea de la separación se experimenta como un abandono insoportable. Y aquí radica la trampa final. Cuanto más vulnerable te vuelves ante una persona, más espacio mental le concedes. La vulnerabilidad no solo abre puertas, expande territorios. Aquello ante lo que nos sentimos vulnerables ocupa desproporcionadamente nuestro espacio mental. Nos obsesionamos con ello. Lo monitorizamos constantemente. Ajustamos nuestro comportamiento en función de ello. Sin darnos cuenta, hemos cedido un control significativo de nuestra atención, de nuestra energía psíquica. Esta es la razón por la que la estrategia maquiavélica de ocupación mental comienza y termina con la vulnerabilidad. No hay fortaleza más fácil de conquistar que aquella que abre sus propias puertas, que entrega voluntariamente sus planos, que revela dónde guarda sus tesoros. Y no hay ocupación más completa que aquella que el ocupado experimenta como protección, como amor, como salvación. La última y más amarga verdad de esta economía es que la vulnerabilidad, una vez expuesta, nunca puede ser completamente retirada del mercado. Lo revelado no puede ser ocultado nuevamente. El conocimiento íntimo que has entregado permanece en manos del otro, incluso mucho después de que la relación termine. Y es este conocimiento el que permite que siga ocupando espacio en tu mente, influyendo en tus decisiones, activando tus patrones, incluso cuando ya no está físicamente presente en tu vida. No somos seres de carne y hueso. Somos, esencialmente, criaturas de historia. La identidad humana es, antes que nada, una construcción narrativa. La historia que nos contamos sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esta narrativa no es un simple adorno. Es la estructura misma de nuestra percepción del yo. Y quien controla esta narrativa, controla la identidad misma. He aquí la revelación crucial. Para ocupar permanentemente la mente de alguien, debes convertirte en coautor indispensable de su historia personal. Maquiavelo entendió que los reinos no se conquistan solo con ejércitos, sino principalmente reescribiendo la narrativa histórica que da legitimidad al poder. De igual manera, la mente individual no se conquista contradiciendo sus creencias superficiales, sino infiltrándose en los relatos profundos que sostienen su sentido de identidad. El asalto a la identidad narrativa es quizás la más sofisticada de todas las estrategias de ocupación mental. El primer paso en esta operación es el diagnóstico narrativo. Se trata de identificar los temas recurrentes, los personajes arquetípicos, los puntos de inflexión y, sobre todo, los vacíos en la historia personal del otro. Toda narrativa tiene inconsistencias, tiene preguntas sin responder, tiene anhelos de coherencia que no logra satisfacer por completo. Estos son los puntos de entrada, las grietas por donde el estratega comienza su infiltración. La técnica de la reinterpretación histórica es particularmente poderosa. Consiste en ofrecer una nueva lectura del pasado del otro, una interpretación que resignifica eventos críticos de su vida. Lo que siempre viste como un fracaso fue en realidad un acto de rebeldía contra expectativas injustas. Eso que llamas tu defecto es en realidad una adaptación necesaria a un entorno hostil. Esta reinterpretación no se percibe como manipulación, sino como clarificación, como revelación. Has proporcionado una lente que hace más coherente, más significativa, su propia historia. El segundo paso es la ampliación narrativa.
Aquí, el estratega no solo reinterpreta lo existente, sino que añade capítulos enteros que faltaban en la historia del otro. Proporciona explicaciones para lo inexplicable, conecta puntos aparentemente inconexos, integra elementos que habían quedado huérfanos de sentido. Esta ampliación crea una sensación de completitud, de cierre narrativo, profundamente satisfactoria a nivel cognitivo y emocional. Considera lo que ocurre cuando alguien te dice: ahora entiendo por qué siempre has luchado con esto. Es porque tienes un don especial que la mayoría no comprende. Esta afirmación transforma una debilidad percibida en una fortaleza oculta, integra un elemento disonante en una narrativa coherente de excepcionalidad. El alivio cognitivo que esto produce es tan intenso que rara vez se cuestiona la validez objetiva de la interpretación. El tercer paso, quizás el más insidioso, es la creación de una narrativa entrelazada. Aquí, el estratega comienza a tejer su propia historia con la del otro, creando un relato donde ambas vidas parecen destinadas a cruzarse, a complementarse, a significarse mutuamente. Tus heridas y las mías son espejos. Estamos en este camino juntos por una razón. Este entrelazamiento narrativo hace que la presencia del estratega en la vida del otro no parezca contingente, sino necesaria, no accidental, sino predestinada. La técnica del futuro compartido amplifica este efecto. Consiste en proyectar una visión de futuro donde tú eres un elemento central, indispensable. No solo has dado sentido a su pasado y presente, ahora te has convertido en una pieza clave de su destino, de su potencial, de su devenir. Esta visión compartida del futuro ancla tu presencia en su mente de forma prospectiva. Incluso cuando piensa en su mañana, tú estás allí. El cuarto paso es la creación de un lenguaje privado, un sistema de símbolos y significados compartidos que solo ustedes comprenden plenamente. Palabras ordinarias adquieren significados especiales, eventos mundanos se transforman en metáforas profundas, referencias aparentemente inocuas activan capas completas de sentido. Este lenguaje privado no solo refuerza el vínculo, sino que crea un universo semántico paralelo donde tu presencia está codificada en el tejido mismo de la comunicación. Pero quizás la más potente de todas las técnicas narrativas sea la validación selectiva de identidad. Consiste en reforzar consistentemente ciertos aspectos de la identidad del otro, mientras se ignoran o desalientan sutilmente otros. Este es el verdadero tú. Cuando actúas así, es cuando más auténtico te sientes. A través de este refuerzo selectivo, moldeas gradualmente no solo cómo el otro se ve a sí mismo, sino quién se permite ser. El poder de esta técnica radica en que no se percibe como control externo, sino como autorización para ser más auténtico. No estás imponiendo una identidad ajena, estás ayudando al otro a descubrir quién realmente es. Y en ese proceso de descubrimiento guiado, la identidad que emerge resulta ser precisamente aquella que mejor se alinea con tus intereses, aquella que es más susceptible a tu influencia. El quinto paso, fundamental para la ocupación mental permanente, es convertirte en el narrador privilegiado de su historia. Esto ocurre cuando el otro comienza a depender de ti para interpretar sus propias experiencias. ¿Qué crees que significa esto que me pasó? ¿Crees que actué bien en esta situación? El simple hecho de que estas preguntas se dirijan a ti, y no a otro o a sí mismo, indica que ya has adquirido un estatus especial, el de intérprete autorizado de su realidad. Una variante particularmente efectiva es lo que podríamos llamar anclaje narrativo traumático. Consiste en posicionarse como testigo privilegiado, como acompañante crucial durante un periodo traumático o transformador en la vida del otro. Los momentos de crisis, de ruptura identitaria, son especialmente fértiles para esta operación. Cuando alguien atraviesa un trauma, una pérdida profunda, una transformación radical, su narrativa anterior se quiebra. En este estado de vulnerabilidad narrativa, quien ofrece estructura, quien ayuda a integrar la experiencia en una nueva historia coherente, adquiere una influencia desproporcionada. Lo verdaderamente perturbador de esta estrategia es que opera bajo la apariencia del apoyo, de la comprensión, del cuidado. El otro no percibe que su narrativa está siendo infiltrada. Siente que está siendo ayudado a comprenderse mejor, a integrarse mejor, a sanarse mejor. La manipulación queda completamente invisibilizada bajo la apariencia de la colaboración. El efecto final de este asalto exitoso a la identidad narrativa es que,
Incluso cuando el estratega se ausenta físicamente, su voz permanece como narrador interno. Has logrado instalar una presencia interpretativa permanente en la mente del otro. Ya no necesitas estar allí para que tus interpretaciones sigan moldeando cómo percibe su pasado, cómo experimenta su presente, cómo imagina su futuro. Cuando alguien dice, siempre me pregunto qué pensarías tú de esto, o puedo escuchar lo que dirías en esta situación, ha revelado inadvertidamente el éxito de la operación. Ya no ocupas solo un espacio en sus pensamientos. Has pasado a formar parte del sistema operativo que procesa esos pensamientos. No eres un contenido más en su mente. Eres parte de la estructura que da forma a todos los contenidos. Pero aquí está la revelación más perturbadora. El asalto exitoso a la identidad narrativa no se experimenta como ocupación, sino como liberación. El otro no siente que ha perdido su autonomía narrativa. Siente que por fin ha encontrado su historia verdadera. No percibe cadenas, percibe alas. Y en esta paradoja reside el triunfo definitivo de la estrategia maquiavélica. La ocupación total que se experimenta como la más plena expresión de libertad. La realidad no es lo que existe, sino lo que percibimos. Y la percepción no es un reflejo pasivo del mundo, sino una construcción activa moldeada por innumerables filtros, atencionales, cognitivos, emocionales, culturales. Quien comprende a fondo este principio descubre una verdad perturbadora. Para controlar la mente de alguien no necesitas cambiar la realidad objetiva. Basta con alterar su paisaje perceptual, el territorio interior desde donde interpreta y responde al mundo. Maquiavelo, en su profunda comprensión del poder, entendió que los gobernantes no necesitan controlar todos los eventos. Solo necesitan controlar la interpretación de esos eventos. De igual manera, el estratega mental no busca dictar cada pensamiento del otro. Busca instalar filtros perceptuales que colorearán todos sus pensamientos, incluso aquellos aparentemente más independientes. La primera clave para manipular el paisaje perceptual es el control del marco interpretativo. Antes de que podamos procesar cualquier información, necesitamos un marco que le dé sentido, que la organice, que establezca su relevancia. Quien proporciona este marco determina en gran medida las conclusiones a las que llegarás, incluso cuando crees estar evaluando la información de forma crítica e independiente. La técnica del preencuadre consiste en establecer un marco interpretativo antes de que el otro se enfrente a cierta información o experiencia. Te voy a presentar a alguien, pero debo advertirte que puede parecer un poco frío al principio. Esta simple frase ya ha instalado un filtro a través del cual se percibirá al desconocido. Cualquier reserva, cualquier pausa en la conversación, será interpretada como confirmación del marco de frialdad previamente instalado. El preencuadre más poderoso es aquel que ni siquiera se percibe como tal. No se presenta como una opinión o una advertencia, sino como un hecho natural, una descripción objetiva de la realidad. Así es como funciona este tipo de situaciones. Esta es la dinámica natural en estos casos. Al presentar tu marco interpretativo como la realidad misma, y no como una perspectiva sobre ella, reduces drásticamente la probabilidad de que sea cuestionado. El segundo elemento clave es la manipulación de la atención selectiva. La mente humana, a pesar de su complejidad, solo puede procesar conscientemente una minúscula fracción de la información disponible en cada momento. Esta limitación fundamental crea una vulnerabilidad explotable. Si puedo dirigir tu atención hacia ciertos elementos de la realidad mientras la desvío de otros, estaré efectivamente creando la realidad que percibes. La técnica del foco dirigido consiste en resaltar repetidamente ciertos aspectos de la experiencia mientras se minimizan u oscurecen otros. No se trata de mentir, sino de iluminar selectivamente. Como el director que decide qué mostrar en primer plano y qué dejar en las sombras, el estratega mental dirige el foco atencional del otro, creando así un paisaje perceptual sesgado pero que se experimenta como completo y objetivo. Esta manipulación atencional se vuelve especialmente efectiva cuando logra instalar patrones de hipervigilancia selectiva. El otro comienza a escanear constantemente su entorno buscando confirmaciones del marco que has instalado, evidencias que refuercen la narrativa que has propuesto. Fíjate cómo siempre hacen esto. Observa este patrón recurrente. Una vez activada, esta hipervigilancia selectiva se autoperpetúa, acumulando evidencia confirmatoria mientras descarta o minimiza la contradictoria.
El tercer elemento, quizás el más sutil, es la manipulación del paisaje emocional. Las emociones no son simples reacciones, son poderosos filtros interpretativos. La misma información procesada bajo estados emocionales distintos produce interpretaciones radicalmente diferentes. El estratega maquiavélico no solo transmite contenidos, induce estados emocionales que predisponen a cierto tipo de procesamiento. La técnica de anclaje emocional consiste en asociar ciertas emociones a temas, personas o situaciones específicas. No argumentas que algo es amenazante, induces un estado de ansiedad sutil y luego introduces el tema. No afirmas que alguien es poco confiable, evocas un sentimiento de inseguridad y luego mencionas a esa persona. La emoción precede al contenido, tiñéndolo de forma casi imperceptible pero profundamente influyente. Una variante especialmente efectiva es la transferencia emocional, donde emociones generadas en un contexto se transfieren inadvertidamente a otro. Al discutir temas angustiantes justo antes de que el otro interactúe con cierta persona, parte de esa angustia quedará asociada a ese individuo, sin que exista conciencia de esta transferencia. El paisaje emocional ha sido alterado sin que se perciba la manipulación. El cuarto elemento fundamental es la reestructuración del sistema de creencias. Las creencias no son conclusiones aisladas, forman redes interconectadas, sistemas que se sostienen mutuamente. El estratega no ataca creencias individuales, sino que identifica y manipula los nodos centrales, aquellas creencias fundacionales que sostienen vastas redes de pensamiento. La técnica de siembra de premisas consiste en introducir suposiciones aparentemente inofensivas que, una vez aceptadas, llevan inevitablemente a ciertas conclusiones. No argumentas directamente por la conclusión, plantas las semillas que germinarán en esa conclusión, como el ajedrecista que no revela su estrategia, sino que va posicionando piezas para un jaque mate que parece surgir orgánicamente de la posición. El aspecto más perturbador de esta técnica es que la conclusión final se experimenta como un descubrimiento personal, como el resultado de la propia reflexión independiente. He estado pensando y me he dado cuenta de que el otro no percibe que está cosechando exactamente lo que tú sembraste, que su revelación personal fue cuidadosamente orquestada. El quinto elemento, crucial para la ocupación mental permanente, es la normalización progresiva. Consiste en ir moviendo gradualmente los límites de lo que el otro considera normal, aceptable, natural. Lo que hoy parece extremo, con la exposición adecuada, mañana parecerá moderado, y pasado mañana parecerá evidente. Esta técnica opera bajo el principio psicológico de la ventana de Overton, pero aplicada a escala individual. No se busca un cambio radical inmediato, sino un desplazamiento gradual del centro perceptual. Cada pequeño desplazamiento se normaliza antes de proceder al siguiente. Como la rana en agua que se calienta lentamente, el otro no percibe cómo su paisaje perceptual entero se ha transformado. La manipulación perceptual definitiva se logra cuando consigues convertirte en lo que los psicólogos llaman un otro significativo, una figura cuya interpretación de la realidad tiene un peso especial, una autoridad particular. Cuando alcanzas este estatus, ya no necesitas argumentar extensamente. Tu simple interpretación, tu mera sugerencia, tiene un poder desproporcionado para moldear la percepción del otro. El tiempo juega un papel crucial en esta estrategia. La exposición repetida a ciertos marcos interpretativos, a ciertos filtros perceptuales, acaba por naturalizarlos. Lo que al principio se percibe como una perspectiva entre muchas posibles, termina convirtiéndose en la forma en que las cosas son. La interpretación se fosiliza en realidad percibida. Lo verdaderamente perturbador de esta estrategia es que opera en niveles preconscientes. El otro no es consciente de cómo su percepción está siendo moldeada, de cómo los filtros que has instalado están coloreando todo lo que ve, todo lo que siente, todo lo que piensa. La manipulación se vuelve invisible precisamente porque se ha convertido en el ojo que mira, no en lo mirado. Y aquí reside el triunfo definitivo de la estrategia maquiavélica. Cuando has modificado exitosamente el paisaje perceptual de alguien, ya no necesitas estar presente para influir en sus interpretaciones. Has instalado un sistema de filtros que operará automáticamente, procesando todas sus experiencias a través de los marcos que tú has proporcionado. No ocupas un espacio en su mente, has remodelado el espacio mismo. El otro seguirá creyendo que ve la realidad tal como es.
ignorando que lo que percibe como realidad objetiva está siendo constantemente filtrado, sesgado y reconfigurado por los sistemas perceptuales que tú has instalado. No eres un pensamiento entre muchos. Eres la arquitectura misma que da forma a todos los pensamientos. Has logrado la ocupación mental perfecta, aquella que el ocupado experimenta como visión clara, como percepción directa de la verdad, como realidad indiscutible. Hay una diferencia fundamental entre influir momentáneamente en la mente de alguien y establecer una presencia permanente en ella. La verdadera maestría maquiavélica no se mide por la capacidad de provocar una reacción inmediata, sino por la habilidad de instalarse como una estructura mental perdurable, como una presencia que continúa moldeando pensamientos y decisiones incluso en tu ausencia física, incluso años después del último contacto directo. Esta ocupación mental permanente representa la forma más sofisticada y completa de poder psicológico. No controlas acciones específicas, controlas el sistema mismo que genera todas las acciones. No manipulas decisiones particulares, configuras la arquitectura mental que da forma a todas las decisiones. No eres una voz entre muchas dentro de la cabeza del otro. Te has convertido en el eco que modula todas las demás voces. El primer requisito para lograr esta ocupación duradera es la infiltración en los sistemas de identidad profunda. Más allá de las creencias y opiniones superficiales, cada persona posee estructuras identitarias nucleares, concepciones fundamentales sobre quién es, qué merece, qué es capaz de lograr. Estas estructuras son increíblemente resistentes al cambio frontal, pero sorprendentemente vulnerables a la infiltración gradual. La técnica de la redefinición identitaria consiste en vincular aspectos de la identidad del otro a tu presencia, a tu aprobación, a tu marco de referencia. La parte de ti que realmente valoro es esa que solo yo parezco ver claramente. Lo que te hace especial, lo que te distingue de los demás, es precisamente eso que florece cuando estamos juntos. Este tipo de afirmaciones, repetidas en momentos de vulnerabilidad emocional, comienzan a entrelazar tu presencia con el núcleo mismo de su autopercepción. El segundo requisito es la creación de dependencias interpretativas. Se trata de convertirte gradualmente en el marco de referencia privilegiado, a través del cual el otro interpreta sus experiencias, especialmente aquellas emocionalmente significativas. No le dices qué pensar sobre un evento, le proporcionas la lente a través de la cual todos los eventos son procesados. La dependencia interpretativa se instala cuando el otro comienza a preguntarse reflexivamente, ¿qué pensaría él, ella de esto? ¿Cómo interpretaría él, ella esta situación? Estas preguntas, inicialmente conscientes, eventualmente se automatizan hasta convertirse en un proceso mental involuntario. Has logrado instalar una subrutina en su sistema cognitivo, un programa que ejecuta automáticamente tu perspectiva sin necesidad de tu presencia. El tercer requisito, quizás el más perturbador, es la creación de un sistema de juicio interno modelado a tu imagen. Cada mente contiene instancias evaluadoras, voces internas que juzgan, aprueban, condenan. Cuando logras que estas instancias adopten tus criterios, tus valores, tu tono, has alcanzado un nivel de ocupación particularmente profundo. La técnica de transferencia de autoridad moral es especialmente efectiva. Consiste en posicionarte como una figura de autoridad ética o intelectual, como alguien cuyo juicio tiene un peso especial, una validez superior. Una vez establecida esta autoridad, tus aprobaciones y desaprobaciones se internalizan hasta convertirse en la voz del superyo, esa instancia psíquica que juzga desde una posición de autoridad incuestionable. Lo más inquietante es que esta voz interna continúa operando, continúa juzgando, mucho después de que hayas desaparecido de la vida del otro. No creo que esto le gustaría. No creo que esto lo aprobaría. Estas consideraciones revelan una ocupación mental que ha sobrevivido a la separación física, que se ha vuelto autónoma, autosostenible. El cuarto requisito es la creación de circuitos emocionales asociativos. Las emociones no son estados aleatorios. Siguen patrones, se activan mediante asociaciones específicas, crean caminos neurales recurrentes. El estratega maquiavélico identifica y manipula estos circuitos, creando asociaciones emocionales que vinculan ciertos estados afectivos con su presencia, o más sutilmente, con conceptos que lo representan. La técnica de anclaje emocional condicionado
opera bajo principios similares a los del condicionamiento clásico. Asocias tu presencia o elementos que te representan con estados emocionales intensos, preferiblemente aquellos que involucran la liberación de neurotransmisores como la dopamina o la oxitocina. Con el tiempo, tu mera evocación mental activará esos mismos circuitos neuroquímicos. Has creado un atajo neural que conecta directamente el pensamiento de ti con estados emocionales específicos. Pero quizás la forma más sofisticada de ocupación mental sea lo que podríamos llamar integración narrativa. Consiste en entrelazar tan profundamente tu presencia con la historia personal del otro que extraerte de esa narrativa supondría una reescritura completa, una reinvención identitaria demasiado costosa, demasiado dolorosa. La integración narrativa se logra posicionándote en momentos cruciales, en puntos de inflexión vitales, transformaciones personales, traumas, revelaciones. Te conviertes en testigo privilegiado, en acompañante indispensable durante eventos que marcan la vida del otro. Estuviste conmigo en mi momento más oscuro. Me acompañaste cuando descubrí mi verdadero camino. Estas asociaciones creadas en momentos de alta intensidad emocional tienen una resistencia extraordinaria. Extraerlas supondría reescribir capítulos enteros de la historia personal. Existe un fenómeno psicológico particularmente útil para esta estrategia: el enganche narrativo. Cuando una historia queda interrumpida en un punto de alta tensión, el cerebro humano experimenta una inquietud, una necesidad imperiosa de completarla. Es el mismo principio que hace efectivos los cliffhangers en las series. Si logras posicionarte como un capítulo inacabado, como una narrativa suspendida en su momento de máxima tensión, ocuparás un espacio mental desproporcionado. La técnica de la historia inacabada explota precisamente esta tendencia. Consiste en crear deliberadamente narrativas incompletas, arcos emocionales sin resolución, preguntas existenciales sin respuesta definitiva. Hay algo que siempre quise decirte, pero quizás nunca sea el momento adecuado. Hay una conexión entre nosotros que nunca llegaremos a comprender completamente. Estas narrativas suspendidas actúan como bucles mentales recurrentes, ocupando espacio psíquico durante años, incluso décadas. Pero todo esto apunta a lo que podríamos considerar el santo grial de la ocupación mental: convertirse en el otro internalizado. Este concepto, derivado de la psicología del objeto, describe la representación mental de figuras significativas que llevamos dentro. No son simples recuerdos, son presencias psíquicas activas que dialogan con nosotros, que nos influyen desde dentro. Cuando alguien dice, parte de ti siempre estará conmigo, no está siendo poético. Está describiendo literalmente un fenómeno psicológico real. Ciertos otros significativos se internalizan tan profundamente que se convierten en voces activas en nuestro diálogo interior, en instancias con las que conversamos mentalmente, en presencias que nos acompañan toda la vida. Y aquí es donde la estrategia maquiavélica alcanza su forma más refinada. No busca simplemente ocupar tus pensamientos, busca convertirse en parte de tu aparato de pensamiento. No busca simplemente influir en lo que piensas, busca convertirse en una de las voces con las que piensas. No es un contenido mental, es una estructura mental. Pero esta ocupación, para ser verdaderamente permanente, debe volverse invisible incluso para el ocupado. Debe experimentarse no como invasión, sino como parte natural de la propia arquitectura mental. Es lo que el psicoanalista Christopher Bolas llamó el objeto innominado. Una presencia tan profundamente integrada en nuestra psique que ya ni siquiera la reconocemos como ajena. La paradoja final de la ocupación mental perfecta es que el ocupado la experimenta como libertad, como claridad, como autoconocimiento. No siente que ha sido infiltrado, siente que por fin se comprende a sí mismo. No percibe cadenas, percibe alas. Y en esta paradoja reside el triunfo definitivo de la estrategia maquiavélica. La ocupación total que se experimenta como la más plena expresión de libertad. La ocupación mental permanente ya no necesita tu presencia constante, ya no requiere tu vigilancia, ya no depende de tu manipulación activa. Se ha vuelto autorregulada, autosostenible. Has creado un sistema que se perpetúa a sí mismo, un ecosistema psíquico completo que continuará funcionando, influenciando, moldeando, mucho después de que te hayas marchado. Quizá incluso después de tu muerte, porque la forma más profunda de poder no es dominar desde fuera,
sino habitar desde dentro. No es obligar a alguien a seguir un camino, es convertirte en su brújula interna. No es dictar lo que debe pensar, es dar forma a cómo piensa. Y cuando logras esto, has alcanzado una forma de inmortalidad psíquica. Sigues viviendo, sigues influyendo, sigues moldeando, dentro de otra mente, incluso cuando ya no estás físicamente presente. Todo comenzó con una simple pregunta: ¿cómo puede alguien ocupar permanentemente el espacio mental de otro? Ahora comprendes que no se trata de fuerza, sino de astucia, no de confrontación, sino de infiltración. La estrategia maquiavélica perfecta es aquella que el otro nunca percibe como estrategia, sino como descubrimiento propio, como revelación íntima, como un cirujano invisible que opera sin dejar cicatrices. El maestro de la ocupación mental trabaja bajo la superficie de la conciencia, modificando estructuras fundamentales sin activar resistencias, instalando sistemas que continuarán funcionando automáticamente, mucho después de su partida. La ironía final es devastadora. Quienes creen ser inmunes a esta influencia suelen ser los más vulnerables. La certeza de la propia autonomía mental es precisamente la grieta por donde la invasión comienza. Escribe en los comentarios: habito en las mentes que elijo, no por mí, sino para sellar esta comprensión en ti, porque el conocimiento sin acción es solo información pasajera. Pero esto es apenas el comienzo. En el próximo video, revelaré cómo detectar cuando alguien ha instalado este tipo de presencia en tu propia mente. Y más importante aún, cómo expulsarlo.